Leemos Jueces capítulo 6, versículo 20 al 27. Jueces capítulo 6, versículo 20 al 27. Dice así: y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan ácimo y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Y él lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió el cayado que tenía en su mano, y la punta tocó la carne y el pan ácimo, y subió el fuego de la peña, que consumió la carne y el ácimo, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Viendo Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo: ay de mí, Adonai Yahvé, porque he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé le dijo: paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón construyó ahí un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas. Pues aconteció en aquella misma noche que Yahvé le dijo: toma el novillo que tiene tu padre, el novillo rojo, todo bermejo, y derriba que el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la acera que está a su lado, y construye debidamente un altar a Yahvé tu Dios en la parte más alta de esta peña. Luego toma el buey rojo y ofrécelo en holocausto con la madera de la acera que habrás cortado. Tomó pues Gedeón 10 hombres de sus siervos e hizo como él había dicho Yahvé, pero por temor a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, no hizo eso de día, sino que lo hizo de noche. La semana pasada hablamos sobre el primer tema, el llamamiento de Dios. Hoy, esta semana, hablaremos del segundo tema. Segundo tema, la respuesta a la ofrenda de Gedeón. Lo que Gedeón ofreció a Dios no fue un holocausto. No era sacerdote y no podía ofrecer holocaustos. Simplemente mostró su pequeña fe a Yahvé. Pero Yahvé respondió a estas ofrendas con asombro. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice así: y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan ácimo y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo sobre ellos. Y él lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió el cayado que tenía en su mano, y la punta tocó la carne y el pan ácimo, y subió el fuego de la peña, que consumió la carne y el ácimo, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Gedeón pensó que necesitaría alimentos para hacer la guerra como Madián, así que dio lo mejor de lo que tenía. Pero el ángel de Dios no aceptó el regalo de Gedeón. Él mismo hizo de sacerdote y lo ofreció en holocausto a Dios. Dijo que pusiera la comida sobre una peña y vertiera el caldo. Al tocar la peña con la punta de su vara, salió fuego de la peña y consumió toda la comida. Lo que vierte sobre la ofrenda es vino. El vino era lo máximo en el holocausto.
Cuando el sacrificio se quemaba hasta cierto punto, se vertía vino sobre él para crear una última llama, y la fragancia era una señal de que se estaba ofreciendo a Dios todo lo que estaba en él. Sin embargo, como Gedeón no tenía vino, hizo el sacrificio a Dios sirviendo caldo en su lugar. No se sabe qué tipo de señal quería Gedeón de Dios, pero la marca de Dios le mostró a Gedeón fue un sacrificio con fuego, es decir, un sacrificio que agrada a Dios. ¿Qué significa este sacrificio? Significa que todo lo que no ha sido hermoso ante Dios en la vida de Gedeón hasta ahora será quemado con fuego. A través de este holocausto, Él quemará todo su pasado, perdonará todos sus pecados avergonzosos y hará de Él una persona nueva. Ahora nadie puede acusar o avergonzar a Gedeón por sus pecados pasados. Dios quemó todos estos pecados con el fuego del Espíritu Santo. Repetimos. No se sabe qué señal quería Gedeón de Dios, pero la marca que Dios le mostró a Gedeón fue un sacrificio con fuego, es decir, un sacrificio que agrada a Dios. ¿Qué significa este sacrificio? Significa que todo lo que no ha sido hermoso ante Dios en la vida de Gedeón hasta ahora será quemado con fuego. A través de este holocausto, Él quemará todo su pecado, perdonará todos sus pecados vergonzosos y hará de Él una persona nueva. Ahora nadie puede acusar o avergonzar a Gedeón por sus pecados pasados. Dios quemó todos estos pecados con el fuego del Espíritu Santo. Leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así: 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Somos hechas nuevas. En el pasado, cuando los israelitas ofrecían sacrificios para el culto, podían saber si Dios aceptaba la ofrenda o no. Lo vemos en el sacrificio de Abel y Caín, Génesis capítulo 4. Pero entre ellos, especialmente en el culto que Dios recibía como obra mayor, aparecía el fuego. Dios hizo descender fuego del cielo o fuego de la roca para mostrar que vive y juzga a todos los dioses falsos con su gran poder. Hoy, cuando celebramos el culto, podemos saber si Dios acepta nuestro culto o no. ¿Cuáles son las características del culto que Dios acepta? Hay una ferviente convicción y confianza en ese culto. El culto que Dios acepta es
que todos los pecados vergonzosos que hemos cometido hasta ahora sean quemados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Repetimos. Lo vemos en el sacrificio de Abel y Caín, pero entre ellos, especialmente en el culto que Dios recibía como obra mayor, aparecía el fuego. Dios hizo descender fuego del cielo, fuego de una roca, para mostrar que vive y juzga a todos los dioses falsos con su gran poder. Hoy, cuando celebramos el culto, podemos saber si Dios acepta nuestro culto o no. ¿Cuáles son las características del culto que Dios acepta? Hoy, una ferviente convicción y confianza en ese culto. El culto que Dios acepta es que todos los pecados vergonzosos que hemos cometido hasta ahora sean quemados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos una ferviente convicción de que nadie puede hablar mal, exponiendo nuestras vidas de incredulidad en la que hemos fallado en el pasado. Hay una convicción ardiente en nuestros corazones de que todos nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 22. Dice así: pues cuando hicieron resonar los 300... Jueces 6, capítulo 22. Viendo Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo: ay de mí, Adonai Yahvé, porque he visto el ángel de Yahvé cara a cara. Gedeón tuvo temor por la repentina presencia de Dios. Por supuesto, Dios ya estaba presente y estuvo hablando con él todo el tiempo. Pero Gedeón no lo reconoció, como si tuviera un velo en la cara. Sin embargo, cuando el fuego llegó, el velo se desprendió de repente y experimentó la presencia de Dios y le invadió al miedo. Fue la ley de Moisés, en particular, la que le causó inquietud. Esto se debe a que la ley dice que todo el que vea a Dios morirá, pero Dios lo tranquilizó. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 23 y 24. Dice así: pero Yahvé le dijo: paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón construyó ahí un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abiezeritas. Según la ley de Moisés, los que veían a Dios estaban destinados a morir. Sin embargo, Dios le permitió experimentar la gracia que supera la ley de Moisés. Gedeón vio a un ángel de Dios, pero no murió. Por eso construyó un altar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa: el Señor es la paz. Yahvé es la paz. Repetimos. Según la ley de Moisés, los que velan a Dios estaban destinados a morir. Sin embargo, Dios le permitió experimentar la gracia que supera la ley de Moisés.
Dios le permitió experimentar la gracia de Dios que supera la ley de Moisés. Gedeón vio a un ángel de Dios, pero no murió. Por eso construyó un altar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es la paz. Yahvé es nuestra paz. Cuando el ángel de Dios se convirtió en un sacerdote y realizó el sacrificio, Gedeón experimentó personalmente la gracia de Dios que trasciende la ley y pensó: Dios ha perdonado todos mis pecados y hay paz entre Dios y yo. Hay paz. Dios no me abandonará por la debilidad humana. Dios ha perdonado todos mis pecados y hay paz entre Dios y yo. Hay paz. Dios no me abandonará por la debilidad humana. Se dio cuenta claramente de que a menos que se vuelva arrogante, Dios no le abandonará. La convicción de este arrepentimiento era que Dios estaba con él. La tercera tema es la primera tarea de Gedeón. La primera tarea que Dios le dio al Gedeón no fue muy grande. Dios le dio a Gedeón una tarea muy pequeña: derribar el altar de Baal y cortar la imagen de Acera que había en Manasés y sacrificarlo en holocausto a Dios. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 25 al 26. Dice así: Pues aconteció en aquella misma noche que Yahvé le dijo: toma el novillo que tiene tu padre, el novillo rojo, todo bermejo, y deriva con él el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la acera que está a su lado. Lo que nos sorprende aquí es por qué Dios dijo que destruyera el altar de Baal y Acera del pueblo de Manasés antes de atacar a los madianitas. Porque fueron Baal y Acera los que expulsaron a Dios de Israel y trajeron el poder de Madián. Baal y Acera los que expulsaron a Dios de Israel trajeron el poder de Madián. Dios abandonó al pueblo de Israel no por su falta de poder, sino porque el pueblo de Israel no confiaba en un solo Dios y trajeron dios ajenos. Dios abandonó al pueblo de Israel no por su falta de poder, sino porque el pueblo de Israel no confiaba en un solo Dios y trajeron dioses ajenos. Vivir en la tierra de Canaán fue una experiencia completamente nueva para los israelitas. Pensaron que esta nueva era y esta nueva vida requerían una nueva forma de pensar y una nueva fe. En otras palabras, parecía que Yahvé era un Dios demasiado viejo para esta compleja vida cananea. Dios solo es el Dios del desierto, pensaban. Pensaban que tenía que servir a los dioses de Canaán para no ser expulsados de esta tierra de Canaán.
Los antiguos tenían el concepto de un Dios local. Así que pasaron que si la zona cambiaba, el Dios también debía cambiar. Los israelitas sirvieron tanto a Baal como a Asera para no ser expulsados de la tierra de Canaán. Como resultado, Dios abandonó Israel. Lo que Dios le pidió a Gedeón al principio no fue gran cosa. Era algo muy pequeño: destruir el altar de Baal y Asera. Destruir las cosas que no agradan a Dios primero, porque esas cosas son las que nos alejan de Dios. La segunda cosa que nos sorprende es el hecho de que este altar de Baal y la estatua de Asera estaban bajo el control del padre de Gedeón, Joás. La segunda cosa que nos sorprende es el hecho de que este altar de Baal y la estatua de Asera estaban bajo el control del padre de Gedeón, Joás. Joás desempeñaba un papel principal en el servicio de Baal y Asera. Esto nos muestra cuán profundamente arraigado estaba la mentalidad cananea en la vida diaria de los israelitas. Repetimos. La segunda cosa que nos sorprende es el hecho de que este altar de Baal y la estatua de Asera estaban bajo el control del padre de Gedeón, Joás. Joás desempeñaba un papel principal en el servicio de Baal y Asera. Eso nos muestra cuán profundamente arraigado estaba la mentalidad cananea en la vida diaria de los israelitas. No sirvieron a Baal escondidos en un rincón, sino que lo sirvieron abiertamente, comenzando por el jefe de tribu. Dios también mandó a Gedeón a ofrecer un holocausto con el segundo toro de padre. ¿Por qué el segundo? ¿Por qué el primero no? Parece que el padre de Gedeón no tenía muchos toros. Tal vez solo había 2. Pero ¿por qué Dios le diría que sacrificar el segundo toro? Quizás era porque el primer toro ya había sido dedicado a Baal. O tal vez el toro que defectuoso y lo había inadecuado. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 25. Pues aconteció en aquella misma noche que Yahvé le dijo: toma el novillo que tiene tu padre, el novillo rojo, todo bermejo, y derriba con él el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la acera que está a su lado. El segundo toro era de 7 años. Los años que el pueblo de Israel sufrió en Madián. El segundo toro es un toro que nació durante el ataque de Madián y vivió con el pueblo de Israel durante todo el tiempo de sufrimiento. Quizás Dios les hizo darse cuenta de que el sufrimiento de Madián había terminado al sacrificar este toro. En otras palabras, no sería que les hizo sacrificar el toro de 7 años en el sentido de que los pecados y sufrimientos de los israelitas durante 7 años fueron
aceptados por Dios y que ya no tenían que temer a Madián. Parece que Dios proclamó al que Baal y Asera habían muerto y el sufrimiento de Madián había terminado al ofrecer el segundo toro con la madera del que fue cortada la imagen de Asera. El culto que ofrecemos hoy es una proclamación similar. La vida pecaminosa que nos avergonzaba en el pasado, ahora ha terminado por completo. Es una proclamación de que los oscuros recuerdos de los últimos 7 años que les hicieron sufrir han llegado a su fin con ese sacrificio. Que Dios está entre nosotros en este tiempo de culto. Que Dios está entre nosotros en ese tiempo de culto. Que el fuego del Espíritu Santo queme todos los pecados de nuestros pecados. Deseo desesperadamente que este servicio termine con el problema que hemos estado sufriendo durante muchos tiempos. Gedeón no era sacerdote, porque era de la tribu de Manasés, pero Dios lo hizo sacerdote para destruir ídolos y ofrecer sacrificio. En tiempos de crisis como este, ¿quién es el sacerdote de Dios? El sacerdote era la primera persona que experimentaba la gracia de Dios. Gedeón hizo lo que Dios le dijo, pero no podía hacerlo a plena luz de día y delante de todos. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 17. Tomó pues Gedeón 10 hombres de sus siervos e hizo como le había dicho Yahvé, pero por temor a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, no hizo eso de día, sino que lo hizo de noche. No podía hacer frente a su familia y parientes durante el día, así que lo hizo por la noche. No tenía tanta confianza para enfrentarse a la gente durante el día como Elías. Era un hombre muy pasivo. Pero, aunque era de noche, rompió las cosas que Dios odiaba de acuerdo con lo mandado. Nada es más difícil que ser abandonado por tu propia familia. Gedeón, sin embargo, no temía ser abandonado por su familia y por la gente de la ciudad. Ya no era el Gedeón de ayer, ya no era de la tribu de Manasés, ni era hijo de Joás. Se convirtió en un hombre de Dios que tenía que atacar a los ídolos de su familia y reprender su fe falsa y traerlos de regreso a Dios. Gedeón pudo haber trabajado durante la noche porque era pasivo, pero también podía haber sido porque amaba a su familia. De hecho, el factor clave para reprender a otro por sus pecados es el amor por esa persona. Repetimos, Gedeón, sin embargo, no temía ser abandonado por su familia y por la gente de la ciudad. Ya no era el Gedeón de ayer. Ya no era la tribu de Manasés, ni era hijo de Joás.
Se convirtió en un hombre de Dios que tenía que atacar a los ídolos de su familia y reprender su fe falsa y traerlos de regreso a Dios. Gedeón pudo haber trabajado durante la noche porque era pasivo, pero también podría haber sido porque amaba a su familia. De hecho, el factor clave para reprender a otro por sus pecados es el amor por esa persona. Las personas que hacen cosas malas no pueden deshacerse de su aterrador orgullo, por lo que a menudo no quieren admitir sus pecados, aunque saben que los cometieron. Lo último que queda de aquellos que han pecado es su orgullo aterrador, por lo que a menudo son conscientes de sus pecados, pero se niegan a admitirlos. Para corregir a una persona así, debemos tener un amor que no pisotee su orgullo. Repetimos. De hecho, el factor clave para reprender a otro por sus pecados es el amor por esa persona. Las personas que hacen cosas malas no pueden deshacerse de su aterrador orgullo, por lo que a menudo no quieren admitir sus pecados, aunque saben que los cometieron. Lo último que queda de aquellos que han pecado es su orgullo aterrador, por lo que a menudo son conscientes de sus pecados, pero se niegan a admitirlos. Para corregir a una persona así, debemos tener un amor que no pisotee su orgullo. El enemigo más formidable de Gedeón no estaba lejos, eran los ídolos dentro de su propia familia. Pero ¿por qué será que no pudo quebrarlo hasta este día? Porque a su padre no le gustaría y su madre se decepcionaría. Pero Gedeón no era hijo de su padre y su madre, porque se convirtió en un hombre de Dios con la misión de derribar estos ídolos inmundos que impiden el poder de Dios. Repetimos, el enemigo más formidable de Gedeón no estaba lejos, eran los ídolos dentro de su propia familia. Pero ¿por qué será que no pudo quebrarlo hasta este día? Porque a su padre no le gustaría y su madre se decepcionaría. Pero Gedeón ya no era hijo de su padre y su madre, porque se convirtió en un hombre de Dios con la misión de derribar estos ídolos inmundos que impiden el poder de Dios. El enemigo que hizo sufrir a Israel no era un enemigo lejano, sino un ídolo que vivía dentro de ellos. No consideraban vivir en la tierra de Canaán como obra de Dios. Trajeron métodos mundanos a sus vidas con la idea de que podrían vivir sin ser expulsados, adaptándose bien a este mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? Los madianitas vinieron y se llevaron toda la comida y el ganado,
en el que tanto habían trabajado. Se lo llevaron durante 7 años. La causa de esta está dentro de nosotros. ¿Cuáles son nuestro Baal y Asera hoy? Somos nosotros mismos. Somos nuestros ídolos que intentan vivir cómodamente sin sufrir. Por ejemplo, el caso del móvil. Nos hace reír, llorar y nos tiene entretenidos cada vez que miramos al teléfono. Antes era la televisión. Podemos ver solo lo que queremos ver. Así son los ídolos. Son ídolos que sacan a la luz, expresan y satisfacen los deseos que hay en nosotros. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Repetimos una cosa. ¿Cuáles son nuestros Baal y Asera hoy en día, hoy mismo? Somos nosotros mismos. Somos nuestros ídolos que intentan vivir cómodamente sin sufrir. Por ejemplo, el caso de móvil. Nos hace reír, llorar y nos tiene entretenidos cada vez que miramos el teléfono. Antes era la televisión. Podemos ver solo lo que queremos ver. Así son los ídolos. Son ídolos que sacan a la luz, expresan y satisfacen los deseos que hay en nosotros. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.